Hoy nos vamos a ir de nuevo a acostar a las 2 de la mañana y vamos a tener que salir a las 4. Vamos a dormir 2 horas nada más. Hermoso. Como siempre. Aún es de noche, preparándonos para salir. Y bueno, pronto va a haber cicloturista al grill. Se viene el sol y cocina todo. Nuestros 10 primeros kilómetros y ahora paramos a comer una más. Ya hicimos 20 kilómetros. El camino está más o menos, así que más el viento en contra, se complica un poco este tramo. Vamos a tomar un desayuno. Ya tomamos mate hace un rato y comimos bien. No han pasado ni 2 minutos por reloj de que pusimos el cuchillo ahí. Pero la velocidad con la que llegan. En estos días que llovió hubo mucho barro. Incluso se pueden ver que no han podido salir acoplados, que los dejan en el camino para venir a buscarlos después, porque no pueden salir los camiones. Bueno, lo que sucede aquí en esta ruta es que la gente se detiene para ver si uno necesita algo o si tiene algún problema. En este caso, recién se pararon y nos ofrecieron agua. 5 kilómetros, listo compañero, muchísimas gracias, ¿no? Acá tiene que tener cuidado porque acá va por la mitad y acá sale otra ruta. Esa usted tiene que pasar nomás. Esa no. Sí, esa no. Sigo derecho. Estamos dejando la picada 8 después de recorrerla por un poco más de 230 kilómetros desde Taco Pozo. Bueno, llegamos al final, como decía, y hemos hecho 40 kilómetros hasta aquí desde Fuerte Esperanza. Son más de las 3 de la tarde. Vamos a pasar la noche acá para mañana seguir camino hacia la Armonía. Nos levantamos hoy a las 3:30 y nos llevó unas 2 horas y media armar el campamento, armar bien las bicis, y estamos saliendo de aquí del descanso. Nos despedimos de Sergio y la familia y hoy ya hace calor a esta hora, va a ser infernal hoy. Ayer fueron 42 kilómetros, hoy esperemos llegar aunque sea a ser 30, el calor va a ser... Mucho mosquito, obviamente entramos hace 10 kilómetros al litoral chaqueño o a la zona del litoral del impenetrable, como le llaman, y lo más interesante que hemos recogido hasta ahora es que la gente de aquí, a esos 200 kilómetros donde anduvimos nosotros del Chaco semiárido, le llama desierto. O sea, esa zona que para nosotros es la zona del Quebracho Colorado, del Chaco semiárido, aquí la gente le llama para allá, dice, para el lado del desierto, dice. Interesante.
estamos desorientados, hay varios carteles, así que dicen indicaciones diferentes, así que ahora vamos a preguntar acá en esta casa, a ver si nos pueden dar... Buen día, disculpe la molestia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos yendo para la Armonía. Qué lindo, ¿no? Ah, así lo hace, con bastidor. Se lo hace también con dibujitos, yo hace poquito regalé. Los caminos no están bien trazados en los mapas, entonces vamos a ir preguntando, parándonos. No solo no figuran en los mapas que tenemos, sino que además los carteles indicadores están todos mal. Llegamos al paraje de Nueva Población, hicimos hasta acá 16 kilómetros. ¿Qué fecha es hoy? 17 del 10 del... ¿El polé? El polé es pelado. Ah, o sea que el sería loro. En Ichitani sería tortuga. Ah, bien. ¿Por qué se ríen de mi pronunciación ustedes? Azletaj. Ahí está. Ah, yacaré. Ese es otro cuento. Avelino Reyes. Avelino Reyes. O sea que vos sos el auxiliar de jardín de infantes. Sí. Y vos sos el que permitís que la maestra pueda dar su clase porque vos le hacés de traductor con los niños. Si viene la maestra de sección, sí, y ella está dando actividad, ajá, mientras que ella habla y después traduzco en idioma wichí. Ah, para que los niños entiendan porque su lengua madre es wichí. Sí. Ah, O sea que, el loro en lengua wichí. sí, el de. Ah. Después de y to, el juego. Ah. Mandarle saludos a los profes, a los auxiliares, a los maestros de la escuelita de Nueva Población por donde pasamos. Y me encantó saber que todavía queda una lengua viva que hablan en las casas y las familias. Por ahora estamos en 40 grados, hace mucho calor. Estamos ahora camino a un paraje que se llama Arenales. Son las 5 de la tarde, estamos llegando a la escuela, ya llegamos a la escuela de Fortín Arenales y ahora estamos esperando al maestro que se desocupe de dar clases, ya que venimos con una nota de recomendación desde la escuela anterior donde estuvimos en Nueva Población. Y estamos saliendo de la escuela de Fortín Arenales. Bueno, un poco lo que le decíamos de los carteles, fíjense, la Arminia dice, ni siquiera la Armonía. Hemos hecho 14 kilómetros desde Fortín Arenales y bueno, nos faltan unos 7 kilómetros para llegar a la Escuela de la Armonía y hasta lo que sería uno de los accesos al Parque Nacional El Impenetrable. Aquí comenzamos a ver las primeras palmeras que van apareciendo. Y bueno, hemos llegado a la Escuelita de la Armonía. Ya estuvimos tomando unos mates, estuvimos conociendo a la Dire Juana
Y bueno, aquí vamos a estar, esto está aquí al lado del Parque El Impenetrable, así que vamos a estar cubriendo las dos actividades.